Entrevista con el diputado Arturo Zamora. Diputado, platíquenos cómo va este asunto de lavado de dinero. Supimos que se aprobó un predictamen apenas hace un par de días en comisiones y conforme a cómo está todo este ámbito del crimen organizado en los últimos días, ¿cómo puede ayudar esta nueva ley para combatir el crimen organizado? Bueno, la minuta sobre el lavado de dinero que llega del Senado sufrió modificaciones, por supuesto, muy importantes que tienen que ver con una ley que en un momento dado prevenga y contemple el posible castigo desde el punto de vista administrativo a una serie de entidades públicas y privadas sobre la omisión de la información que tiene que ver ahora con la obligación desde esta nueva ley de operaciones que tienen que ser reportadas. De tal suerte que en esta minuta que se trabajó en la Comisión de Justicia se votó hace un par de días de manera prácticamente unánime, en virtud de que se contempla precisamente cuáles son las actividades sujetas a supervisión, tanto por la Secretaría de Hacienda como por la Procuraduría de la República, y algunas de las actividades sujetas a supervisión por estas entidades públicas de la Federación, pues tienen que ver con las operaciones que se realizan en la compra, por ejemplo, de obras de arte, en la adquisición y blindaje de automóviles también, en la compra-venta de bienes inmuebles, en la compra-venta de oro, de plata, de gemas, todo tipo de piedras preciosas, en actividades que tienen que ver con juegos y sorteo, en fin, en una serie de actividades que finalmente ya todas ellas tendrán quienes realizan y ejercen estas actividades la obligación de informarle a las autoridades hacendarias sobre operaciones cuando algunas de estas tienen ciertos rangos en el efecto económico. Por ejemplo, cuando hablamos de la adquisición de obras de arte de más de 200,000 pesos, ya sería una operación sujeta a una supervisión, a una revisión o a un aviso a las autoridades. Cuando se habla del blindaje de automóviles por más de 400,000 pesos, ocurre lo mismo. Cuando se plantea el tema del traslado de valores, también tiene una cantidad importante. Cuando es la compra-venta de más de 200,000 pesos, también de joyería, y este tipo de cosas, automóviles nuevos, en donde las agencias, por supuesto, cuando se hacen este tipo de operaciones, ya cuando el automóvil tiene un precio de más de 300,000 pesos, pues entonces también se está planteando el que se informe. Ahora, es importante plantear lo siguiente, es importante plantear que esta reforma se tiene que dictaminar en comisiones conjuntas, en comisiones unidas de justicia y de Hacienda, de tal manera que en un momento dado pues estaremos a la espera de que se dictamine esto para que pueda cobrar vigencia. Diputado, a los ciudadanos hay un tema que les preocupa y les importa mucho. ¿Qué pasa con todos estos giros que sabemos que se abren a lo amplio de toda la República, giros restauranteros, bares, antros, que se dedican precisamente a esto, al lavado de dinero? ¿Cuál será la fiscalización que se les puede dar a estos para poderlo combatir? Bueno, yo no puedo afirmar si estos giros se dedican a esto. Yo creo que hay muchos giros que se dedican a actividades de prestar servicios. Dentro de la reforma que se plantea se habla de quienes realizan operaciones inmobiliarias o también quienes realizan operaciones a través de sociedades mercantiles con determinadas cantidades, de tal suerte que hoy entran pues prácticamente en la égida de la supervisión todo este tipo de actividades. Y por otro lado es importante referir algo que que estábamos omitiendo, y donde también las actividades del juego. Hoy el tema de las apuestas con determinadas cantidades también será motivo de supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte de la propia por la propia Procuraduría General de la República. Entonces, se trata de un nuevo instrumento que abre dos espacios muy importantes. Uno, las facultades de supervisión estrictamente administrativas por la Secretaría de Hacienda, y dos, la facultad que sigue teniendo el Ministerio Público para ejercitar acción penal por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que prevé el 400 bis del Código Penal Federal como un delito autónomo, pero que sin embargo hoy surgen dos cuestiones: la parte meramente administrativa que no se tenía, la obligación de informar por parte de, por ejemplo, los comerciantes de la joyería, los que tienen subastas de arte, los que de alguna manera se dedican a la venta de automóviles
automóviles nuevos, los que se dedican al blindaje de automóviles, los que tienen casas de juego, los que de alguna manera llevan a cabo actividades como los servicios aduanales, los que tienen que ver con los servicios notariales, los que tienen que ver con la correduría pública. En fin, ahora surge la obligación de diferentes entes, repito, públicos y privados o descentralizados del Estado mexicano, de informar sobre este tipo de actividades que finalmente muchas de ellas seguirán estando dentro del marco de las actividades normales del comercio o de la prestación de servicios, pero algunas, precisamente por las cantidades o circunstancias, sí tendrían que ser motivo de supervisión. Diputado, otra medida que también fue muy comentada en su momento y ¿habrá sufrido algún cambio? Esto del cambio de divisas en los bancos, de dólares y todo esto que generó como una controversia ahí dentro de la sociedad, porque bueno, a veces por $50 o por $80 pues ya constituía un problema para los ciudadanos. Sí, definitivamente esto no se contempla ya en el dictamen, porque hay que recordar una cosa muy importante. De acuerdo a la ley, la emisión de billetes, el papel moneda de nuestro mexicano, de nuestro sistema mexicano, tiene un poder liberatorio ilimitado, o sea, su valor que se encuentra consignado tiene un poder liberatorio muy importante, que no debe estar sujeto a restricciones. Lo mismo ocurre entonces en el caso de la compraventa de cheques de viajero, el tema de la emisión de cheques. No es en función del medio a través del cual se hace el pago correspondiente, sino más bien en función de la actividad que tiene que ver con el origen, el posible origen ilícito de los recursos que se aplican a una operación lícita, pero que finalmente el origen es de carácter ilícito. Ahí es en donde está la parte central de esta reforma y es en donde se encuentra la parte fundamental de algo que es importante regular, en virtud de que, según organismos internacionales, se habla de que al año se lavan hasta 45,000 millones de dólares en el territorio nacional y que todo este dinero no es sujeto ni del pago de impuestos ni tampoco es sujeto del control cambiario, del control bancario, etcétera, y es parte de lo que de alguna manera viene a afectar la estabilidad de la economía nacional, y finalmente son los objetivos que se pretende a través de esta ley: fortalecer la economía nacional, fortalecer la capacidad de liberación de nuestra moneda nacional y estar atentos a que finalmente pues los recursos que son producto de un delito pues no vengan a formar parte de la economía formal. Por esa razón es que finalmente esta minuta y la reforma que se hizo en justicia, esperemos que en la Comisión de Hacienda, donde habremos de trabajar de manera conjunta con una subcomisión redactora, pues prácticamente muy pronto tengamos ya el dictamen preparado para subirlo al Pleno. Muchas gracias, diputado. Finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de que debilitando las finanzas del crimen organizado se puede debilitar estas estructuras, y es ahí donde se puede dar la verdadera estrategia y la verdadera lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? Pues la opinión es que todo lo que tenga que ver en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia tiene que formar parte de una estrategia. Y parte de la estrategia, por supuesto, es la debilitación de finanzas. Pero no puede ser solo esto si no se hacen otro tipo de cosas, si no se cambian los modelos que actualmente se han estado siguiendo. Insistimos en el cambio de estrategia. Hoy estamos ya prácticamente a punto de entregar una nueva herramienta al Estado mexicano y, sin embargo, creemos que no es solamente con esto cómo se van a inhibir los delitos. Tienen que venir otras cosas más, tiene que haber reformas como la del Código Federal de Procedimientos Penales, la protección a testigos, no solamente testigos colaboradores, sino también a personas que son víctimas o que son testigos de delitos circunstanciales, y en este caso pues es importante que demos a conocer que ya la reforma ya fue aprobada, ya está precisamente en el Senado, y esperemos que estas herramientas sean de utilidad para que formen parte de una estrategia común que permita inhibir la comisión de delitos en el territorio nacional. Muchísimas gracias.